Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Hoy tenemos una semana más a una gran persona y me va a ser difícil presentarle porque voy a tener que coger carrerilla, porque tantas cosas ha hecho esta persona que a mí me ha dejado sorprendidísimo. Empezó en el 2004 como técnico de sonido y ha trabajado para la SER, para Televisión Española. En el 2014 siempre relacionado con el sonido, la imagen. Siguió con el 3D en general, con el Render Wrangler. También hizo VFX Assistant en el ranchito. Luego pasó a Layout, también en el 2017 para Jellyfish Pictures. Ha sido director, tiene un cortometraje llamado El último giro, que es un poquito la vida de Sabina Asenjo. Y tiene un podcast que no os debéis de perder. En el 2021 empezó con él, se llama Charlas CGI y nos va a contar un poquito sobre su trayectoria. Con tanta experiencia tenemos que aprovecharnos de él porque seguro que nos va a contar un montón de cosas y vamos a aprender un montón con él. Tenemos con nosotros a Adrián Castroviejo. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti, oye, y además que no lo he dicho, de Ponferrada, o sea que un punto más a tu favor. Sí, de Ponferrada, Somos casi viviendo por ahí. Sí, porque además que, bueno, me contabas que casi todo el rato has estado entre Londres y España. Sí, los últimos 8 años más o menos, sí. Bueno, casi todo el tiempo en Londres, menos unos meses que estuve en España en 2021, pero sí en Londres. Anteriormente estuve también viviendo en Irlanda, hace ya más años. En Irlanda, también trabajando allí. Fue una especie de programa un programa de formación de una beca de la Junta de Castilla y León y tal, y sí, hacías prácticas profesionales, pero no fui por mi cuenta a trabajar, digamos. ¿Dónde se vive mejor? ¿En Irlanda o en Londres? ¿Dónde se vive mejor? Pues a ver, es relativo, porque en Irlanda, aparte de ser mucho más joven, claro, las condiciones económicas eran paupérrimas, entonces vivías más como un estudiante. Yo he vivido mejor en Londres, realmente, porque, bueno, te permite, después de tener cierta experiencia y tener unas condiciones más dignas de vida, vivir un poco mejor. Yo me iría a Irlanda. Realmente, a ver, Irlanda, a lo que me dedico, no hay tanto como en Londres. Entonces, al final, sí que en Londres hay de todo. Hay de todo lo que quieras. Entonces, es un poco... El Hollywood europeo, ¿no? Sí, es muy cosmopolita también, muy multicultural. Ya, o sea, que estuviste allí casi todo el tiempo y luego aquí en España realmente llegaste a trabajar así como continuamente. ¿De continuo? Bueno, realmente, continuamente, ¿te refieres a enganchar un contrato con otro? Me refiero a lo mejor una temporada que sea algo más de 6 meses, pero ya luego contarás un poquito el tema de esto de cambiar. Complicado de responder. En Londres sí que enganchaba un contrato con otro y a veces los parones eran de poco tiempo, de semanas. Pero sí, en Londres era posible enganchar contratos, entonces sí que estabas, pues eso, yo estuve prácticamente trabajando sin parar todo el tiempo que estuve allí. Hubo algún gap de semanas, pero bueno, lo normal entre trabajos, pero sí, siempre enganchabas 3 meses aquí, otros 3 allá, unas semanas aquí, unos 6 meses allá. ¿Y esa transición cómo se hace? Por ejemplo, ¿hay una cartera de trabajo o hay alguna asociación que te lleva pues un calendario, decir, venga, pues ahora tienes esta opción? No, te buscas la vida, tú. Estás continuamente hablando con recruiters, intentas negociar contratos, pues estar activo y ver las ofertas de trabajo que hay, seguir un poco el mercado y estar constantemente buscando. Claro, o sea que es casi como otro trabajo. La búsqueda de trabajo se convierte en un trabajo, cuando las cosas van bien a nivel de sector o de industria, cuando hay producción, el esfuerzo no es tanto. Y por ejemplo, cuando hubo el boom en 2021,
claro, evidentemente ese tiempo no buscaba nada. O sea, simplemente le decías a la mayoría de recruiters que te dejaran en paz, que ya está, que tienes 1000 opciones. Pero bueno, de manera general, igual, 2018, 2019, que eran años más normalitos, pues bueno, estás un poco activo. Si te escribe un recruiter, le contestas, entablas un poco una conversación, porque es que igual no es para ahora, pero dentro de unos meses sí lo necesitas. Claro. Y es estar así, básicamente. Sí, y es lo habitual, Adrián, bueno, porque digo, cuando digo en tu rol, pero en general, ¿cómo te describirías tú, cómo te describirías el rol que ofreces? Bueno, mi mayor experiencia es en layout y match-move también. Depende de la empresa, puedes hacer las dos cosas o una. Más orientado a efectos visuales. En efectos visuales, digamos, el primer departamento es match-move de la cadena, el segundo layout. Y sí que están muy relacionados, ¿no? Entonces sí que de alguna manera a veces te puede ayudar saber de los dos, si solo te dedicas a uno, o poder dedicarte a las dos cosas, ¿no? En roles diferentes. Claro. Y es habitual cambiar de vez en cuando, cada a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses, cambiar de estudio o no, o de proyecto. Bueno, de estudio lo habitual es cambiar, claro, a las 3, 4, 5, 6 meses. 6 meses para mí es un contrato largo. 3 meses, pues es un contrato, digamos, estándar, que a veces te renuevan, a veces no. Pero sí, es que no es que sea habitual, es que es la norma. O sea, hay muy poca gente. Claro, hablo antes de pandemia, que era un poco más estable todo. Lo habitual era eso, que hubiera un core team, que depende del tamaño de la empresa, podía ser más grande o más pequeño, pero muy pequeño. En empresas pequeñas puede haber 15 o 20 personas que no se mueven mucho, que igual sí que llevan tiempo trabajando allí, 2 años, 3 años, 4 años, pero el resto es gente que va cambiando, buscando tema profesional, mejoras de condiciones o migrar a otro puesto que es el que el que querías desde hace tiempo. O simplemente por circunstancias. O sea, en mi caso personal, pues muchas veces te contratan semanas. Se te hace un contrato de 3 semanas. Y ya está. Pues tiene que ser, o sea, tienes que valer para llevar ese tipo de vida, porque mantenerla así durante mucho tiempo. Bueno, a ver, yo alguna vez, por ejemplo, yo al vivir en el extranjero, pues también conoces a gente a lo mejor que trabaja o en el Instituto Cervantes, que cambia mucho, o en la diplomacia, pero claro, están acostumbrados a ir cambiando de un país a otro, pero cada 3, 4, 5 años y realmente se adaptan. Y bueno, es un estilo de vida para el que hay que valer, ojo. Y entiendo que les pagan todo y tienen todo organizadito. Eso es, ahí está. Es lo que te quería comentar, claro, que son otras condiciones. A ver, ¿qué pasa? Que en Londres sí es posible era posible. O sea, hablemos en pasado. Era posible hacer esto y no era complicado. Una vez empezabas, pues claro, yo en mi cabeza, antes de irme, era como, bueno, estuve casi un año en DINEC, que fue la primera empresa en la que estuve, y claro, yo quería quedarme allí y tal, pero vi que podías explorar otras opciones y lo intenté. Y claro, una vez empecé, era más fácil seguir cambiando de empresa, ¿no? Y estando en Londres quizá no es tan complicado. ¿Por qué? Porque al final es un grupo que te cambias de empresa y está la misma gente que estaba en la anterior. Los departamentos que vienen detrás de mí en la cola de producción, en el pipeline, después te vas encontrando meses después que viene la misma gente, te vas cambiando de empresa y vas coincidiendo con gente que conoces. Entonces al final es, no sé, como un grupo de gente que sí que somos miles de personas, o éramos, que va rotando. Gran parte de ellos van rotando y vuelves otra vez a la misma empresa y después no sé qué, después vas a otra. Entonces, bueno, en Londres hay muchas empresas de efectos visuales y animación, entonces es más fácil moverte. Incluso antes de la pandemia, que era presencial 100%, tenías todo en la misma ciudad. Por muy grande que fuera. Y la gran mayoría de empresas, las grandes y medianas, estaban en la zona más céntrica de Londres. Entonces, que prácticamente, bueno, por darte un ejemplo, yo cuando trabajaba en NPC, yo me iba a tomar café a DINEC con colegas o a comer allí. De siempre. O sea, de hecho, bueno, yo no era el único, porque esta empresa DINEC tiene cafetería abajo. Y había muchísima gente que se acercaba por el café, que costaba más una libra. Entonces había gente que trabajaba en DINEC, que después volvía a trabajar tiempo después allí,
de decirte, pero tú no trabajabas aquí. Digo, no, yo hace un montón que no trabajo aquí. Dice, claro, como te veía por aquí, digo, bueno, veníamos a tomar café, pues como todo el mundo hacía, ¿no? Las Qué empresas de chulo, qué chulo alrededor, tener así un sitio donde sabes que te vas a encontrar otros colegas de profesión, claro que sí. sí, quedabas con Joder, colegas allí a comer o bueno, es un poco también eso, ¿no? Y después lo que hablábamos del tema de cambiar de trabajo, pues no sé, también estar en contacto con gente, con recruiters, con colegas que te digan, oye, que buscan aquí. En algunos casos no sacan la oferta. Si conoces gente antes de que saquen la oferta públicamente, claro, si conocen a alguien o alguien que ya ha trabajado allí o tal, unas dicen, garantías oye, ¿estás de que libre? la vas a Y sacar, dices, claro. sí, me quedo libre el mes que viene. Y dices, ostras, pues nos encaja. Justo. Negocias las condiciones y tal, ¿no? Y claro, sí que es verdad que, por lo menos en mi caso, y creo que era así para casi todo el mundo, cuando ya tienes cierta experiencia digo unos años, o sea, 3 o 4, no mucho más. Muchas veces, nada, miran tu perfil, ven que o has trabajado en esa empresa ya o has trabajado en otras similares y tal, y muchas veces, a veces ni siquiera te hacen entrevista. En mi caso es como, vale, negocias las condiciones, cuándo puedes empezar y ya está. Empiezas y punto. Claro, hombre, además, joder, con el reel que tienes tú, mirando en tu página web, es una pasada todo lo que tienes ahí encima. O sea, es que es garantía ya que va a ser un trabajo bien hecho. Claro, estás. Y después, con esas condiciones tan buenas, ¿cómo es que te viniste luego para España? Si se puede saber. Bueno, condiciones tan buenas, Bueno, entre comillas. claro, Condiciones buenas, yo no lo considero condiciones buenas. Condiciones buenas lo consideraría un trabajo estable en el que no tuvieras que estar constantemente preocupándote de cambiar. ¿Existe en tu profesión existe? No. Quizá para algunos, pero yo diría que no. No es lo habitual, ¿no? Mi experiencia me dice que no. Para alguna otra persona te va a decir lo contrario, pero yo no lo veo así. No lo veo así porque cuando quieres la estabilidad no la consigues. Es muy difícil. ¿Y la estabilidad en qué consiste? Quiero decirte, a nivel de, no, pues lo que tienes que hacer ya no es hacer este tipo de trabajo, tienes que hacer un trabajo más de oficina, más de organizativo. Hay más factores, por ejemplo. Hay un Mm. amigo que bueno, ha estado conmigo en el podcast, igual hasta lo escuchaste. Unai, por ejemplo, está en la parte más técnica. O sea, si te dedicas a la parte más técnica, es más fácil que te quedes más tiempo. Pero claro, básicamente es cambiar de profesión, en mi caso, ¿no? Claro. Tienes que saber programación, una serie de cosas más complejas y en esa parte es más fácil quedarte. Otros puestos que veo, que yo haya visto que la gente que los mantienen o las mantienen más tiempo, que hay muchas más mujeres, es en producción. Producción, los contratos son mucho más largos. Sí que es verdad que en algunas empresas era más precario, sobre todo a nivel económico, cuando empiezan por los puestos más bajos de producción. Pero hablamos sí que de la industria del cine, claro. Hablamos de efectos visuales. Vale. Del sector de los efectos visuales. Vale. No en cine. O sea, hablo en concreto de efectos visuales y feature animation. Efectos visuales y animación. El cine es algo más grande. Sí. Que también tiene producción y cosas de esas. Digo productoras de efectos visuales o productoras de animación. Sí que he visto que claro, se queda más gente más tiempo en las empresas. Ese tipo de puestos sí que, bueno, pues mi experiencia es que se quedan más tiempo. Después es difícil, ¿no? Porque lo que he visto en muchos casos es que da igual lo que hagas, no importa. Si te quieres quedar en la empresa, yo lo he intentado varias veces. La última, por ejemplo, cuando estuve en Dinec, que estuve muy bien en un equipo pequeño, digamos, en las producciones en las que estuve de layout, y me quería quedar porque estaba haciendo cosas interesantes, estaba bien, pero no había posibilidad. En el proyecto que estaba yo se iba a acabar en breve y mi contrato se acababa y ya no lo iban a renovar. Y da igual, o sea, tú al final hagas lo que hagas. O sea que es algo, claro, o sea que va casi con el perfil o sea, con el perfil que tú tienes el perfil de trabajo que tú tienes, claro, con el rol este. Sí, al principio igual mola cambiarse tanto, pero porque también muchas veces evidentemente te mejoran, no en todos los casos, pero muchas veces mejoran las condiciones económicas, por ejemplo.
vas mejorando, pero después, por otro lado, claro, tener cierta estabilidad mental, más que otra cosa, ¿no? No estabilidad laboral. O sea, porque al final, si estás en una empresa, te permite hacer otras cosas, ¿no? No invertir tanto tiempo en seguir buscando, en seguir intentar demostrar que sabes hacer un montón de cosas, en mejorar ciertos aspectos, seguir aprendiendo, pero de manera muy intensa. Y cuando dices, por ejemplo, Adrián, el hacer un montón de cosas, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres en el puesto concreto a lo mejor de layout o a qué te refieres? Me refiero, bueno, más que nada a aprender, seguir aprendiendo y seguir incluso internamente, aprendiendo cosas internas de la empresa. Dame cosas, si puedes, vamos, algo concreto. Herramientas propias, por ejemplo, o técnicas propias, pero sobre todo el pipeline. Herramientas del pipeline, que, bueno, entramos en un terreno un poco más complejo, ¿no? Porque seguramente escuchaste la palabra pipeline muchas veces, pero la gran mayoría de la gente que escucha el podcast es gente que está familiarizada con esto de los... La gran mayoría de gente y de empresas no saben lo que es el pipeline. Se creen que tú tienes una estructura de funcionamiento y eso es el pipeline. Bueno, con matices. Dentro del pipeline tienes que saber funcionar, hay muchas herramientas, no solo un método de trabajo, es algo más. Sí. Y en muchos casos tienes que saber el proceso, y el proceso dentro de tu departamento, todo lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que revisionarlo, enviarlo a otro sitio. Es que al final depende de la empresa, haces unas cosas u otras, ¿no? Y después también hay un rango más de opciones que haces otras en unas empresas y en otras no. Por ejemplo, en MPC tocas más Nuke en algunos casos para hacer garbage mates, que es al final recortar un poco los mates estos del fondo verde o azul. Sí. Lo haces tú como rápidamente en layout para al final son presentaciones al cliente. O sea, para que el cliente vea, digamos, si tú quitas un verde, aunque no esté bien quitado del todo, pero que vea más o menos que se ven las montañas que quiere detrás y en el sitio que están correctamente. Este tipo de cosas, ¿no? En otros sitios no lo haces. Pero digo eso, que estar constantemente haciendo cosas, aprendiendo, tanto a nivel interno como externo, porque después, no sé, de repente llega el boom este de Unreal, el Virtual Production y tal. Claro, pues puede ser un plus saber más de Unreal, no sé qué, entonces eso ya, digamos, aparte, fuera de la empresa, aprender un poquito sobre eso. Después, unos años después, se deja de usar y usas otra cosa. No sé, estar a ese nivel haciendo cosas, pero también de alguna manera informándote de cómo funciona el sector, de qué cosas están pasando. A ver, también todo esto te lo cuento un poco a nivel personal. O sea, hay otras personas que se dedican a lo suyo. Sí, eso te iba a preguntar, a lo mejor. Da igual el resto y te puede salir bien o no. Estoy pensando ahora mismo en los animadores. Los animadores son muy cuadriculados y hacen animación, y si les quitas malla te matan. Claro. ¿Qué tenéis que usar? Pero también supongo que habrá gente, no, yo soy especialista en Nuke o yo soy especialista en Unreal. Sí, bueno, más que en el programa, en el puesto. Y tú usas lo que te manden. Sí que Nuke, por ejemplo, Compo, el estándar prácticamente absoluto es Nuke. Pero te podrían poner otro programa. Por ejemplo, ILM. En ILM, en muchos departamentos se usa Xenon, que es un programa propio. Entonces, un programa propio solo lo puedes aprender allí. Y es muy habitual, sí, que cada estudio utilice... No. Vale. O sea, un programa propio entero, no. Sí, es la locura, joder. Esto es ILM, que es una cosa un poco... A ver, ILM es el primero que empezó con esto y es un software que creó pues prácticamente a la vez que Maya o antes que empezó Maya en los 90. Ya. Entonces, tiene muchas cosas en común, pero otras no. Y además, como son software no comerciales, a veces tienen cosas más arcaicas, más enrevesadas. Pero otras cosas que funcionan mucho mejor. Pero bueno, el hándicap de esto es que no puedes cogerte e ir a YouTube y buscar un vídeo a ver cómo se hacía esto como tal. No, o sea, no hay nada. Hay la formación interna y la gente que sabe. Que por otro lado, hay gente que sabe infinito de ese programa, que lo llevo usando 25 años. Claro. Y lo bueno es que es gente colaborativa. Contactas con alguien en San Francisco, oye, tengo este problema, cuando es un problema así un poco complicado, ¿no? Que en mi caso yo lo tuve. Y te echan un cable y se sabe el programa de arriba abajo, porque además es un programa que llevan usando y desarrollando y ayudando a desarrollar pues toda su vida. Ya. Pero no es lo habitual. A ver, lo habitual es que tengas
pequeñas herramientas propias de cada empresa, pero no programas completos. Ya. Pero estas pequeñas herramientas son las que me refiero un poco en lo del tema del pipeline, ¿no? Que sí que tienes que aprender a usarlas y son muchas veces propias de la empresa, que por otro lado también es un poco complicado porque estás aprendiendo algo, por ejemplo, hablo de mis contratos cortos de pocos meses, estás aprendiendo algo que solo te vale para esa empresa durante 3 meses. Te vas a cambiar a la siguiente empresa, tienes que aprender a usar las otras pequeñas herramientas que solo te valen para esa empresa durante un mes. ¿Qué pasa? Que si vuelves a esa empresa ya te acuerdas de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero esas herramientas evolucionan y cambian también. Entonces, pues eso, es complicado. Por eso el tema de aprender el pipeline, porque a ti te ponen en una empresa de cero, por muy bueno que seas, por muchísimo que sepas, tienes que aprender a usar el pipeline y a publicar las cosas correctamente, comprobar las cosas y los errores. Y hay un periodo en el que tardas, tienes que adaptarte y aprender a manejarlo. Uf, qué locura. Entonces, si tanto se cambia de estudio y demás, y cada vez que entras en uno tienes que aprenderte sus detalles, sus cosas, entiendo que digas que no es tan fácil como se puede entender. Sí, básicamente por eso, porque después empresas más pequeñitas o tal te hablan de pipeline y tal, y digo, mira, pipeline no es que tengas una herramienta o dos para publicar y tengas una estructura de carpetas que igual tú no ves y le das a publicar un asset y se te va una carpeta. Bueno, puede ser un pipeline pequeñito, pero un pipeline serio y grande es una serie de herramientas y no sé, y tuberías, digamos, que van de un sitio a otro, que tienes más o menos que saber muchas de esas cosas para trabajar en una empresa. Claro. Para saber cómo van, de dónde vienen las cosas, a dónde van y qué estás haciendo mal, y si lo estás haciendo bien, comprobar si lo que has hecho está correcto, si le llega al resto de gente. Entonces, bueno, es algo que realmente muchas veces tampoco se valora, ¿no? Ese tipo de adaptabilidad a estos escenarios. Claro, supongo la gente lo que querrá es que tengas un rendimiento y punto. Y ostras, aparte de estos, de estas, no sé si decirle problemas, bueno, de estos handicaps propios del layout, del Matmut, tú, al haber estado allí, ¿qué es lo que te llevó a venirte a España? Pero además en España me comentabas antes que no es muy, o sea, es un mercado en el que que no hay mucha oferta de estos puestos de trabajo tan específicos y que de hecho que se contrataba mucho de gente de fuera, ¿verdad? Sí, en España, a ver, siempre teníamos idea de volvernos a España y surgió una oportunidad de una empresa con sede en Barcelona, en remoto 100%, entonces la cogí. Claro. Principalmente fue esa la razón, sobre todo lo de acelerar el tema de volver a España, ¿no? Una oportunidad de España con unas condiciones en su momento aceptables y fue esa la decisión, básicamente. ¿Y a dónde fuisteis a vivir? Bueno, nos costó, pero vivimos en Canarias, porque bueno, el tema de la vivienda está complicado aquí en las islas, pero sí, nos vinimos para aquí. Bien, ahí se está bien, ¿no? Sí, se vive bien. ¿Y cómo es la situación aquí en España, Adrián? El tema de, no solo a nivel del... Bueno, cuéntame en general, porque antes... Bueno, a ver, realmente no sería yo el mejor para hablar de la situación en España, porque tengo poca experiencia en el sector de visual effects y animación en España, porque trabajé quizá año y pico, más o menos, poco menos de 2 años antes de irme a Londres. Ha cambiado bastante todo en España porque lo sigues un poco desde fuera, viendo las producciones que se hacen, pequeñas empresas que surgen. Sí. Pero no conozco tanto el sector como para hablar de ello. Sí que es verdad que lo que mencionabas, en España los puestos que se buscan no son tan específicos, sobre todo en los departamentos de 3D. Se busca más generalista, alguien que haga más cosas, no alguien especialista, por ejemplo, en layout. O sea, layout para VFX, quitando la empresa en la que estuve yo, que sí, que estuve haciendo layout, yo creo que no hay prácticamente nadie que haga layout solo en una empresa. Matchmove, poco, que yo haya visto, que yo creo que se externaliza mucho. Y después sí que, bueno, tienes gente más generalista. Quizá lighting, pero
Pero bueno, también hablo un poco desde fuera. O sea, porque yo no he estado dentro de las empresas, no sé muy bien cuáles son las necesidades, más que lo que puedo ver o hablar con colegas de profesión. Mm. Y quizá las empresas que tengan más especialistas, pues es algo como la que estuve yo en Barcelona y quizá Skydance en Madrid. O sea, que son empresas que tienen un perfil como más grandes y más internacionales Sí, o... sí, quizás sí, más grandes y más internacionales, justo. Porque a nivel de empleados sí que son grandes. O sea, Ya, Skydance no sé cuánto tiene, pero hablamos ya yo supongo que de 300, 400 personas para arriba, quizá más. ya. ¿Cuántas empresas Eh, así grandes puede haber aquí en España? A Aquí, lo mejor de 5 más de más de 300 personas sí, en ninguna. en estudio. Ninguna. Skydance. Ya, ya. Déjame pensar, pero que yo conozca ninguna. Madre mía, o No sea, sé que un cómo puesto están. de estos, claro, apenas existirá en principio, vamos, claro, no se puede saber Bueno, 100% a ver, seguro, pero la cuestión es también saber, por ejemplo, en layout en concreto, saber lo que hace alguien en layout, que prácticamente nadie lo sabe. Por eso no lo creen necesario. ¿Se como puede que nadie lo sobrevivir sabe. sin...? ¿A qué te No, no, refieres? no lo saben. O sea, personas de otros departamentos no saben lo que se hace en layout. Que pasa mucho también, que tú no sabes lo que hacen en otro departamento. Sabes lo que haces en el tuyo y punto. En layout realmente somos bastante generalistas, o sea, porque muchas veces incluso tienes que dar toques de lighting, pre-lighting o cosas así, soluciones técnicas, creativas de cámara, a veces hacer pre-vis, post-vis, en la que tienes que establecer todos los personajes, pequeños trabajos de environments, que podría ser otro departamento también, depende de muchas cosas y de la Claro, empresa, pero claro. eres un poquito generalista. Claro, quizá no haces shading, ese tipo de cosas, Ujú. pero haces a veces eso, un poco de lighting, un poco de environments, que sí que está Claro, relacionado con esos departamentos. Por eso que digo que yo creo que un profesional de layout puede encajar en otros departamentos también, ya, ¿no? ya, pero entonces, Eh, no, dime, pero dime, sí, perdón. o sea, sí que especialistas en este tipo de cosas, en efectos visuales, en España, yo creo que no hay. Entonces entiendo Eh, que no habrá preparación, o sea, gente preparada para este puesto. En España, quiero decir. bueno, O por lo menos preparado. las escuelas no ofrecerán este tipo de Hay varias formación. escuelas que he visto que están empezando a ofrecer formación de layout, un máster de layout, creo que es Previsi Layout, más de una Ujú. universidad y escuela, porque bueno, habrán visto que es interesante. Quizá va un poco más orientado a animación, que animación sí que hay layout. O Ujú. sea, en lo que es feature animation y series de animación, sí que es un puesto más importante y sí hay. Eh, y otro de los factores, volviendo un poco atrás de lo que te comentaba, es que no solo es que en layout seamos un poco generalistas, sino que alguien que ya lleva muchos años trabajando en efectos visuales Sí, tiene la capacidad de sobra para trabajar en animación. Eh, eh, y claro, el mayor problema es, de alguna manera, demostrar esto, ¿no? ya. Porque normalmente eso, los filtros de los recruiters son reacios a que entre alguien cuando ven, dice, uy, no tienes casi nada de animación, no vales. Ahí viene el problema, ¿no? De saber valorar un poco lo que haces, que es un problema realmente para encontrar trabajo. Ya. Eh, Matchmove, por ejemplo, sí que no hay prácticamente nada. Hay muy poquito. Es solo para, evidentemente, Visual Effects, pero sí que se forma. O sea, yo he dado clase, por ejemplo, en algunos sitios como la SCAC, ¿Y qué es de el Matchmove. Matchmove? Perdona, Álvaro. Matchmove es replicar la cámara de rodaje, básicamente. Tanto el movimiento como todos los aspectos técnicos, replicarlo con un software en 3D y que tengas la cámara animada, por ejemplo, en un software tipo Maya, con todas las características técnicas de distorsión, bueno, aunque vaya por otro lado, pero bueno, incluido distorsión, focal length, movimiento, Sí, y todo que lo que sea podría básicamente hacer una una réplica cámara. digital de la cámara y que la tengas en tu programa. Claro, Más o menos es claro. eso. ¿Y a ti Eso es es algo que Matchmove. te atrae? La parte de la enseñanza, por ejemplo, ¿te gustaría Sí, sí, dedicarte sí, a algo de lo, enseñanza? lo he hecho. Este año he dado clase en la SCAC. He también, bueno, dado clase con anterioridad en otra escuela en Barcelona.
He dado alguna masterclass y algunas charlas sobre todo a estudiantes, y sí, es algo que me interesa. O sea, es bastante interesante también porque tienes que, digamos, fijar conceptos y aprenderte mejor las cosas para saber responder. Claro. Que te obliga también a incluso a ampliar, ¿no? Porque si te preguntan de algo que no eres tan especialista, pues eso, seguir ahí formándote para poder dar respuestas a todas esas cosas. Ya. Y sí que me interesa. En su momento, hace ya unos cuantos años, hice un curso para una plataforma online de Matchmove, en concreto, de cámara tracking solo. Y bueno, sí que la experiencia, estuvo bien. Era grabado, que es otra cosa. Quizá prefiero más la que es clases ¿no? con alumnos, sí, con preguntas y tal, pero bueno, el tema de prepararlo y todo eso es un esfuerzo considerable, y eso que era un curso muy básico. Que de hecho no sé si todavía habrá algo en español sobre ese software y sobre tracking. Qué bueno, y pues mira, es una cosa a tener en cuenta para la gente que a lo mejor tenga alguna escuela y quiera apuntarse qué opciones pueda haber para ofrecer a la gente. O sea, qué guay. ¿Tú cómo describes tu trabajo de aquí, no sé, a 1 o 2 años, lo que sería idealmente? Un trabajo en el que a ti te encantaría estar. Pues no sé, por ejemplo, pues me gustaría combinar... supervisor de efectos visuales, tanto en rodaje como postproducción. A ver, sé que es difícil, pero yo creo que el conocimiento está ahí. ¿Y por qué te parece un trabajo más atractivo para ti? O sea, quiero decir, no es que a lo mejor no sea el ideal para todo el mundo, pero en tu caso, Bueno, aúna un poco la parte creativa, técnica y el tema de dar soluciones más a la parte de cliente, a los directores y tal, trabajar más con los creadores de las historias y de alguna manera ayudar a crear la historia con efectos visuales, ¿no? Con la técnica que sea. También es como un puesto al que aspira mucha gente, ¿no? No digo que sea fácil, pero es interesante. También el tema de rodaje, que sí que desde hace mucho tiempo me interesaba estar en rodaje. Yo estuve en rodaje, pero en sonido hace años. Y es algo que me interesa. Claro, una mezcla quizá, ¿no? No estar siempre en rodaje, porque trabajar siempre en rodaje igual estás de aquí para allá siempre, todo el tiempo, jornadas igual un poco más largas, pero una mezcla de estar de vez en cuando en rodaje y después en estudio, pues puede ser interesante. ¿Y hay una formación concreta para a ver, generalmente formación para ser supervisor o formación? Ahora que lo dices, porque he visto que en la SCAC hay un máster de supervisor de VFX. Bueno, pero hablamos de formación, no sé cómo donde se aprende, generalmente, lo digo cuando doy una charla, es trabajando. Se aprende trabajando. En otros puestos, por supuesto. Sí, generalmente sí, se aprende trabajando. La mayoría de VFX supervisors que conozco, con los que he trabajado, claro, es gente que viene de algunos de 3D, otros de 2D, o sea, 3D es más Maya, por decirlo de alguna manera, 2D es más Nuke, lo que hacen en Compo, pero bueno, que tienen ya una experiencia, una carrera dentro de su rama, que han ido subiendo y han ido aprendiendo otras cosas y tienen un conocimiento un poco amplio de todo el proceso, ¿no? Y después que creo que se aprende mucho viendo a otros VFX supervisors, ¿no? Yo cuando he tenido la suerte de ir a dailies, que en otras producciones no te dejan ir, es donde te dan el feedback. Te lo pueden dar a ti o a los compañeros. Entonces ahí puedes aprender mucho. Después estaba pensando en 2 casos, ¿no? En Dine, cuando me quise quedar, después de No Time to Die, que bueno, no fue posible, pero era la producción que mencionaba antes, que estuvimos solo 3 personas, 3 y media, porque hubo una persona que estuvo unas semanas en layout, que éramos, bueno, para mí éramos pocos, porque en otros departamentos, en otras empresas éramos más de 20. Ya. Pero ibas a dailies, te daban feedback directo sobre tus planos, veías un poco cómo encajaba todo, que otras veces no lo ves. Y otro caso, y claro, viendo a los supervisores dar feedback, joder, se aprende mucho. Y lo mismo en ILM, por ejemplo. Que había, o sea, era feedback, además éramos pocos, éramos 4 también, 4 o 5 personas en layout en ese show, y claro, nos daba directamente feedback a nosotros, al departamento, el VFX Supervisor, que normalmente no, era un proyecto especial, ¿no? Porque era un concierto con avatares, o sea, era el concierto de ABBA,
Sí, y era algo especial, o sea, era diferente, no era una película, qué pero ese feedback y tal que te dan, sobre todo a nivel creativo, bueno, era bastante brutal. Y lo bueno. ves Me gustó. cuando trabajas con gente que tiene mucha experiencia y tiene un ojo y un gusto por la estética, la composición, aunque fueran en algunos casos vertical, o sea, porque era para pantallas gigantes Ujú. y no era el típico formato 16 novenos, digamos, en cine, ¿no? Pero la forma de componer, la forma de contar eso con el encuadre, el movimiento de cámara, corregir cosas y tal, era interesante, sobre todo por ver trabajar a gente tan buena. Claro, te das cuenta cuando te vas a otro sitio y dices, ostras, pero este feedback que estás dando no tiene sentido ninguno. Y ya no solo eso, sino que generalmente este puesto, a un supervisor de VFX, estás interpretando la visión de el director o el creativo que toca, ¿no? No Sí, es que no es casi lo que una estás actividad haciendo tú, personal. puedes sugerir. Sí, Claro. que muchas veces ves a supervisores que dicen, no, vamos a hacer esto, ¿por qué tal? Porque digo, a ver, el cliente no quiere eso, lo estoy viendo yo. Claro, Entonces claro. tú haces lo que te piden, después lo cambias todo porque el cliente no le gusta. Y lo que tienes que hacer es lo que quiere el cliente. Por mucho que Ya, además igual, y si estéticamente está mal, pues está mal, pero es lo que quiere. claro, pero es lo que quiere el cliente, efectivamente. Aquí sí Pero que bueno. vale lo de el cliente es el que manda, claro. Mm, Claro, claro, claro. Ostras, y cambiando de tema, Álvaro, quiero Adrián. preguntarte sobre el. Joder, Álvaro, te he dicho. Adrián, perdona, cago en la mar. Cambiando de tema, porque quiero preguntarte sobre el podcast, Charlas CGI. ¿Cómo se te ocurrió la idea ya hace 3 años? Pues en plena pandemia. Yo creo que empezó 2020, finales de 2020, me parece. Yo tengo apuntado Eh, 2021 febrero. sí, bueno, la idea o igual la grabación, no sé, yo creo que sí que surgió en 2020. O sea, 2020 cuando Vale. estábamos mucho tiempo en casa, también por estar en contacto con colegas de profesión, hablar de cosas y no estar aislado. Fue poco eso, o sea, un podcast además de charlas, o sea, no son entrevistas ni nada, o sea, son charlas sin guión generalmente, en la gran mayoría de casos con colegas que han trabajado conmigo o han estado en la misma empresa en otros departamentos, para ver cómo les va, qué están haciendo ahora, este tipo de cosas. Y estuvo un tiempo parado, un año y pico, con todas estas mudanzas, no sé qué, cambios de Ya. país, Sí, pero y lo bueno, ahora recuperé sé hace... que lo. Pero sé que mm, sigues publicando, por lo menos yo sí estoy Sí, suscrito y sí que lo sigo. lo recuperé El hace unos último fue hace meses. que fue hace una semana o dos, ¿no? El último. Sí, sí. Sí, hace menos de 2 semanas. Ya, pues a Y tope, eso, a tope. pues lo he vuelto a recuperar, rebautizado como terapia CGI, un poco Ah, por la circunstancia del sector, que lo que eso realmente te iba a necesitamos en preguntar etapas es terapia. qué ambiente se respira en el sector actualmente, A ahora ver, pues mismo. honestamente no te podría decir porque yo estoy fuera del sector. Bueno, pero Eh, estás, quieras que no, con las pero charlas y eso, y tú con toda la sí, a experiencia ver, que tú sí, tienes. con las charlas, con contactos. Desde hace unas semanas soy miembro de la Visual Effects Society también, un poco por este tema, ¿no? Por estar en contacto con gente del sector a nivel internacional, ver un poco cómo van las cosas y cómo evoluciona. Y bueno, pues el ambiente es de querer dedicarse a otra cosa. En general, no sé, no hay trabajo, la gente se dedica a lo que puede. Y por otro lado, hay mucho odio hacia el trabajo que hacemos a nivel mediático, ¿no? Últimamente, ¿verdad? Eh, Yo creo que sí. supongo que será una moda, ¿no? Ahora que pasará como en Sí, a cualquier ver, es otra tontería. una moda que se azuza desde la producción de las películas, ¿no? Son las Sí, propias pero ¿qué productoras las sentido tiene? que... Joder, pero tampoco tiene mucho sentido tirarse piedras al propio tejado, joder, porque al fin y al Bueno, cabo, siempre los efectos visuales siempre han estado un poco fuera, ¿no? Nosotros no tenemos ni union a nivel internacional, ya, empezaron a crear ahora a raíz de todos los problemas que ha habido, ¿no? Pero no hay ningún tipo de protección. La única asociación es la Visual Effects Society, pero al final es una asociación que puede, digamos, dignificar el sector, pero no hacer mucho más. Eh, la única manera de protegerlo es con unions, pero claro, lo complicado es que esto es una cosa global. Entonces,
es difícil. Pero sí, sentido, claro, yo no se lo veo, pero sí que es verdad que a nivel de, sobre todo de redes, que es donde se comunica mucha gente, ves eso, el tema de, ¡oh, qué bien! El tema de, está hecho práctico, no tiene CGI, que además... Ya. últimamente he visto varios vídeos, ¿no? Hay una serie de 4 vídeos sobre el uso de eso. No CGI is really just invisible CGI. Ese es uno de los vídeos de 4 que ha hecho 4 en un VFX Supervisor contando un poco todo esto, ¿no? Sí. Que te venden como que no tiene 3D, porque CGI se utiliza como a nivel mediático, ¿no? Yo no digo CGI. Generalmente, pero yo entiendo CGI como 3D, cuando tienes que generar algo de manera digital en 3D y tal, ¿no? Y el otro es 3D, o sea, el otro es, perdón, 2D, que es lo que hacen más en composición, que eso, tienes diferentes capas y tal, pueden ser capas de 3D, pueden ser capas de footage, de rodaje real. Pero bueno, que la cuestión es eso, que no sé, no entiendo por qué. Que sí que posiblemente venda más o casi cierta sensación de magia o algo así para el espectador un poco fan, pero que realmente no sabe cómo se hace y no sé. Bueno, que podría ser una especie de campaña de marketing mal hecha, porque tampoco tiene mucho sentido contar algo. Son campañas de marketing potentes en las que ocultan cómo se hacen realmente las cosas. Claro, no tiene sentido. Un ejemplo claro es Barbie. En Barbie, por ejemplo, llegaron incluso a los típicos making of, hablando de lo que hacía yo en Layout, lo de Garbage Matte, hacer mates, quitar los fondos azules o verdes, reemplazarlos de un making of en el que se ven las cámaras, los actores, las grúas y todo, reemplazar los fondos, esos fondos azules que tienes, para que no se vea que están usando cromas. Sí. Pero claro, reemplazarlo de una manera un poco más barata y no hacerlo perfecto. Si lo haces perfecto, no lo sabes, ¿no? Pero ese es el nivel. Ese es el nivel para ocultar lo que se hace. Denunciable. ¿Por qué? Claro, ostras, el que hagan eso, te engañen de esa forma. Decir, no, esto es el making of. Dice, como que ese es el making of, cabrón. Ellos son una empresa que tienen los derechos sobre todo y ellos hacen lo que quieren. No es denunciable para nada. Ya, no, hombre, totalmente legal. A lo mejor no en la corte, pero a nivel de... Otra cosa es que sea ético. Claro, ético eso no lo es. Denunciable éticamente. Sí, claro. Pero al final ellos hacen lo que quieren con su producto, ¿no? Pero bueno, eso. O sea, por describir un poco el nivel, ¿no? O sea, que llegues a emplear, ¿sabes? A alguien durante, aunque sea un rato, para quitar, ocultar que estabas usando cromas, por ejemplo. Ese es el nivel al que llegan, ¿no? Y después a nivel de marketing, como decías, de alguna manera por contrato, que no se dice, lo dejan caer en algún caso, algunos actores o tal, caer porque dice, ay, no puedo hablar de eso. No puedes hablar de eso porque no querrá y dice, mira, a mí me viene el contrato que tengo que decir esto, yo no quiero decirlo, yo no hablo de ello. Me estaba acordando ahora de Leonardo DiCaprio en la peli esta de Iñárritu, ¿no? En la pelea con el oso, que había una declaración en unos premios que él decía no me permiten hablar de cómo se hizo. Entonces la movida es que marcan ciertas directrices, ¿no? Que te obligan a decir ciertas cosas que además siempre son estándar en todos, ¿no? No CGI, no usamos CGI, es todo real. A lo mejor ya DiCaprio soltaron un oso de verdad. ¿Cómo? Perdón. Que digo que puede que le soltasen un oso real y por eso dijo... Sí, se lo comiera, le diera unos... Claro, seguramente. Sí. No, a ver, en este caso sí que, por ejemplo, él pues dijo, no se me permite hablar mucho sobre cómo se hizo eso. Que podía decir, dice, sí, es todo lo que te dicen es, supongo, es todo real, no hay CGI, y esto se hizo así, no sé qué, es todo real, todo in cámara. Un poco así, ¿no? Que es como a veces no tiene sentido ninguno, ¿no? Es absurdo. Incluso directores que han trabajado perfectamente con efectos visuales antes y son conocidos por trabajar bien con ello, pero por eso dices, ¿pero cómo este tío está? Pues bueno, contrato, supongo. Le exigen decir ciertas cosas para el tema de promoción o no decir otras, ¿no? Que es un poco eso, es el problema, que a nivel a nivel social, digamos, que tampoco es una cosa tan trascendental, hacemos películas y series, ¿sabes? Yeah. Pero a nivel de protección de los trabajadores, pues cuando más gente tiene conciencia de que se merece un respeto, de alguna manera
es más fácil llegar a conseguir algo, ¿no? Pero en este caso es muy complicado. Ya. Ostras, y para terminar, Adrián, ¿tú le ves la luz? ¿Ves la luz al final del túnel? Quiero decir, en general en la industria, o alguien que esté en el sector y ahora mismo en esta situación que se supone que es chunga, ¿y en qué dirección puede ir todo? Cambiarán mucho las cosas. La luz se abrirá para algunos. Vamos, 100% cierto. Si otros nos dedicaremos a otra cosa, pero sí que es verdad que el sector ha cambiado ya y no hay vuelta atrás. También todo el tema de la IA, supongo que afectará a corto o medio plazo. ¿Afectará de alguna forma en concreto? Quiero decir, positivamente, negativamente. Posiblemente facilitando procesos en algunos departamentos, pero esto es mi opinión. Yo lo que creo es que las empresas van a redimensionar los equipos a la baja mucho. Ya no solo por eso, sino por cómo están funcionando las producciones y todo, ¿no? Todo están ahorrando lo máximo posible y, bueno, ya ves, o sea, si unas huelgas de medio año siguen paralizando el sector de los efectos visuales durante 1 año y medio. Claro. O sea, porque al final esto empezó a principios de verano pasado, sigue parado el sector y el sector no se va a recuperar, según dicen, hasta finales de año. O sea, hablan ya de septiembre y recuperarse es que, bueno, no vuelva a cifras como antes, pero parecidas. Porque claro, es 1 año y medio de parón absoluto en un sector entero. Sí, entonces, se abrirá la luz para algunos, pero la paciencia se agota también. O sea, no puedes dedicarte a algo en lo que tienes que tener ciertos gaps de años a veces. Claro, hombre, hay que llevar el plato a la mesa. La pandemia pasa un poco lo mismo, también para mucha gente, muchos meses o recortes y tal, pero esta vez ha sido una cosa absoluta. Por el tema de luz, también complementar con todo lo que está pasando en Quebec. En Quebec bajaron las desgravaciones fiscales directamente hace pocos meses, semanas. Y están, protestando los estudios, intentando conseguir que recule el gobierno, que no parece que no lo consiguen ni lo van a conseguir. Entonces todo el sector que había en Quebec desde hace años, que es sobre todo Montreal, miles de personas que trabajaban sobre todo en efectos visuales y animación, y todas las empresas en poco tiempo empezarán a cerrar. A cerrar o sobredimensionarse para quedar hubs de pocas personas, en vez de ser 500 personas, que sean 50. Y claro, todos esos profesionales a mudarse a otro sitio y al final a seguir compitiendo todos en la jungla esta de los efectos visuales y la animación. Pero sí, o sea, pinta mal a corto plazo y a medio plazo, pues no lo sé. Ya. Bueno, cago en la leche. Bueno, Adrián, oye, en 6 meses yo creo que vamos a volver a hablar y a ver si hay suerte. Y yo creo que esto tiene que por lo menos mejorar. Joder, ya empeorar, más a lo mejor no, pero mejorar. No, sí. empeorar no se puede. Bueno, pues de lo malo también es algo positivo. Siempre se le puede sacar alguna cosa, aunque sea mínima, el lado bueno a las cosas. Que nada, oye, animar a la gente a que siga el podcast. Yo lo sigo. Charlas CGI, que dices que ahora has cambiado el nombre, es Terapia CGI. Tengo que echarle un ojo, porque no sé cómo lo tengo yo por lo menos... Volveré a renombrarlo cuando se establezca y se recupere un poco el sector. Bombazo CGI, joder. Cuando no necesitemos terapia. Eso está bien, y nada. Y también animar a la gente a que le eche un ojo para que flipe a tu página web, que es adriancastroviejo.com, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. Vale, pues sí, nada, y si hay alguna persona interesada en lo que sea, en colaborar, en preguntar alguna cosa, quizá lo más fácil es desde la web, que tiene una sección de contacto y ahí me llega el correo y ya podemos seguir hablando. Pues que te escriban ahí, si no también a LinkedIn, que estás en LinkedIn también. Y o sea que tienes presencia en redes, así que es fácil encontrarte. Pues muchas gracias, Adrián, y nos vemos, ya lo que hemos dicho, en 6 meses o en menos, o el tiempo que sea. A ver si remontamos. Un abrazo a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.